Hubo un feriado, ¿no? No me acuerdo. Un feriado, Sí. sí, hubo varios. Hubo varios días libres. Ujú. Bueno, la idea de hoy es, les voy a agregar lo último que les di el Classroom, la que hice clase 8. Les quería explicar Sí. algo sobre eso, porque vamos a hacer vamos a empezar a hacer un trabajo como un trabajo final. Sí. Entonces, ¿Corregiste los anteriores, los que mandamos o no? mira, estoy corrigiendo los del otro curso todavía. Igualmente Ah, les di un vistazo, sí. lo leí así muy por arriba para ver quién había mandado, más que nada. Pero bueno, Mm. lo que vino no estaba mal, Ah, eh, bueno, bárbaro. bueno, pronto ya les voy a mandar la nota. Es que Está les tomé a bien. todos por eso, a todos los grupos, entonces se me fue juntando. Sí, hoy. De repente tenés que empezar a corregir un montón de cosas, ¿no? Claro, sí. Bueno, ustedes un poquito, pero bueno, tengo el otro grupo que son 50, otros son 70, y así se me fue sumando. Claro, no, Sí. olvídate. Entonces, bueno, y además, bueno, yo también empecé a ir a las escuelas, que así, bueno, se me fue acortando el tiempo, digamos. Pero bueno, Están, ya empiezan a ser presenciales. y secundario sí, ya tiene prácticamente casi todo. Mm. Que así, bueno, Pero hacen gracias. una semana presencial y la otra virtual, ¿o no? Sí, bueno, los chicos sí, algunas escuelas van un grupito una semana, un grupito otra semana, algunos Sí. van como rotando durante la semana, eh, Ah, o sea, yo voy todas las veces que me toca ir, pero siempre tengo algún grupo diferente, claro. me tocando otro y así. Sí. Sí, sí, mi hijo tiene presenciales una semana sí, una semana no. Claro, sí. Pero bueno, Por, sí, por lo general la mayoría lo organizó así, van una vez, una de por medio. claro. Y bueno, Ah, así se como conectó Tatiana, alguien más. ¿Quién? Tati, sí. Solange dice que no se puede, Solange Piedrabuena, bien. que no se tiene un final. Ah, sí, Y el puede otro ser. que, sí, Ocampo Ignacio tampoco se conecta. Y Inés también. Pero bueno, pues vamos a arrancar Y los con demás no usted. sé. Bueno, la idea de hoy es más que nada les voy a presentar eso, lo último que les había subido que tiene que ver con los tipos de estudios, ¿sí? Ujú. Igualmente, durante la cruzada yo les fui mencionando algunas cosas, así no va a ser algo tan extraño. Y después, por último, hay un PDF de 3 páginas que tiene que ver con el armado de encuestas. Porque la idea es así. em, como hago todos los años, el año pasado no lo hice, pero sí lo hice en los anteriores. Mm. El primer día de clase, después de las vacaciones, yo ya les voy contando eh, cómo vamos a terminar esta parte del año. La idea es Ajá. armar un trabajo final, ¿sí? Que tiene que ver con hacer alguna encuesta, ¿sí? Alguna estadística, para Sí. presentar como un informe estadístico. ¿Sí? No es algo Ok. complejo, que si no, no se preocupen. Pero la idea es armar una encuesta, ¿sí? Hacia realizarla, ¿sí? Y después mostrar una estadística. Lo más Ajá. complejo que tiene es, por ejemplo, encontrar el tema de que van a preguntar, por ejemplo. Entonces, eso sería lo más complejo. Eso Ajá. si deciden preguntar. Si deciden hacer una encuesta, un estudio tipo de como observando, entonces, bueno, ya no tienen que Sí. preguntar. Pero sí lo más complejo de todo esto es saber qué se va a investigar. Eso es Claro. bueno, Cada uno va a tener que elegir un tema para... yo siempre lo propongo grupal, pero bueno, hoy en Sí. día a veces no sé si me ha complicado, pero quizás No, si lo nosotros, por quieren. ejemplo, con Tati y otros dos chicos, tenemos un grupito donde trabajamos siempre juntos. Ah, bueno, está Así bien. que si es por grupal no hay problema. Está bien. Sí, el trabajo es grupal, yo siempre lo hago grupal. Mm. Pero este año se los iba a dejar elegir.
si lo quieren hacer individual o en grupo. Pero sí, bueno, ustedes ya tienen el Sí, mecanismo, digamos, ya em, estamos organizados. lo pueden armar entre ustedes sin no problema. Igualmente yo la consigna, ahora se lo estoy diciendo medio muy por arriba, pero la consigna después yo se los voy a subir al Classroom, así la leen y saben lo que tienen que hacer. Pero Ok. básicamente la idea es esta. Primeramente, encontrar un tema para investigar y Ujú. después hacer el estudio, o sea, mediante una encuesta, mediante observación, lo que sea. Una vez que tienen toda la información, se vuelca a la estadística que estábamos haciendo, por ejemplo, a tablas, gráficas, ¿sí? Sí. Y puntualmente hoy lo que les quería mostrar es eso, los tipos de estudios, que bueno, yo algunos se los fui mencionando, y leer un poquito de lo que tiene que ver con el armado de la encuesta. Bueno, primeramente les voy mostrando sobre el libro. Este es el de la encuesta, tengo que comenzarlo para después. Sí, 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 sí. Tengo que pasar acá. Ahí está. Bueno, voy a leer así algunas cosas puntuales que están en los capítulos del libro, ¿sí? El libro de Kelmansky, eh, el capítulo 8, Origen de los datos, acá nos va contando, ¿sí? De dónde surgen los datos de los estudios, ¿sí? Bueno, fíjese que menciona el censo, las encuestas, ¿sí? Va a mencionar algunas cosas que ya estuvimos charlando, ¿sí? Y después, Sí. los tipos de estudios puntuales, el experimental y el observacional. Eso van a ser lo que vamos a, a leer, pero realmente es bastante sencillo de entender. Bueno, capítulo 8, origen de los datos, lo que demuestra, nos va definiendo algunos tipos de estudios. Por ejemplo, el censo. El censo, como yo les había dicho alguna vez, se aplica a toda una población, ¿sí? Lo que intenta hacer es tratar de, ¿cómo se dice?, recaudar la mayor cantidad de datos posibles, pero a una población en general, ¿sí? Acá no aparece el concepto de muestra, ¿sí? O sea, es Ah, toda la población, por ejemplo, del país, se aplica a todo el país, ¿sí? Acá no se toma ni muestra ni nada. Y bueno, lo que se censa es, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el censo de personas, obviamente que se va a censar todo lo propio de las personas, de los habitantes, cómo habitan, sí. familia, todo lo referido a personas. Si fuera otras características u otros individuos, entonces, bueno, quizás se buscaría otras cosas. Bueno, por otra parte tenemos los estudios muestrales, que es la mayoría de los estudios que se hacen en estadística son de tipo muestral, porque a veces, fíjense que acá les va diciendo, voy a leer, me lo decía, lo perdí de vista, lo marqué. Acá justamente. Dice que un estudio muestral bien diseñado y cuidadosamente conducido, ¿sí?, es por lejos superior a un estudio poblacional, ¿sí?, del censo, con un mal diseño, ¿sí?, o con escasos recursos. Y esta idea es central cuando se realizan este tipo de estudios de estadística. Se intenta hacer una buena muestra, ¿sí?, eh, y esa muestra, ¿sí?, tomada de esa población en general, y a partir de ahí hacer el estudio. Bueno, acá nos va diciendo que, bueno, si una pregunta está redactada en forma confusa, ¿sí?, sus respuestas pueden no tener o ningún significado, aunque haya respondido toda la población. Acá también se va metiendo en lo que es, por ejemplo, la encuesta en sí. Por eso el instrumento encuesta es lo más usado cuando se estudia puntualmente personas, porque si fueran objetos, obviamente a los Claro, objetos no le puedo preguntar nada, sí, tal cual, pero no nos van a responder. claro. Pero en personas puntualmente, digamos, el instrumento de análisis, o sea, de análisis no, de recaudar datos es la encuesta. Eh,
Bueno, acá les va mencionando, por ejemplo, dice, en una encuesta el interés está en obtener información sobre toda la población, ¿sí? Correr. Estudiando una parte de ella, ¿sí? Es decir, una muestra. Bueno, eso es lo que yo decía. Bueno, se intenta recoger información sin perturbar o modificar a la población para no afectar la calidad de los resultados. Bueno, acá nos va diciendo algo que sigue a continuación. Esto de que no perturba o no modifica a la población, ¿sí? Tiene que ver con los tipos de estudios. Hay dos grupos. Tenemos lo que es observacional, y que son, como lo dice justamente el título, la información se va a Mira. recaudar mediante la observación, ¿sí? Ujú. La persona que vaya observando lo que necesite ver, justamente, y va a ir tomando la información a través de lo que se ve. En cambio, en los estudios experimentales se interviene, o sea, se afecta al individuo eh, para ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, bueno, lo estamos viendo hoy en día con el tema de las vacunas. La eficacia de las vacunas es un estudio experimental, porque ¿qué es lo que pasa? Necesitamos voluntarios para probar las vacunas. Esos voluntarios son las personas que después nos van a arrojar datos. Nosotros vamos a ir controlando lo que sucede con esas personas, y eso es los datos que vamos a registrar en la estadística. Entonces, ahí sí, dice acá que se modifica, o bueno, para no decir perturbar, pero se modifica algo en la persona para obtener un dato, ¿sí? Esos son los estudios experimentales. Bueno, ahora cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a ver cómo es. Bueno, bueno, vamos a ir pasando a eso justamente, en los estudios experimentales. En los estudios experimentales, como recién les decía, pasa justamente eso. Vamos a tener un grupo, que es el que va a hacer el tratamiento, digamos, el grupo de tratamiento. En este caso es el que va a recibir la vacuna, ¿sí? Y después, otro grupo que se llama de control, que es el que va a recibir el placebo. O sea, un placebo Sí. sería, por ejemplo, un medicamento falso, o sea que Claro. no le va a producir nada. El azúcar que dice ahí. Claro, por ejemplo, acá dice como una píldora de azúcar, ¿sí? Sí. La idea de esto es que las personas que participan no sepan si les tocó la vacuna o no. O sea, todos fueron Claro. vacunados, pero un grupo fue vacunado con un placebo, o sea, con algo inocuo, y el otro sí recibió la Claro. vacuna. Esto lo que permite es que los datos, o sea, no me sale la palabra, no me sale la palabra, ya me voy a acordar. Estoy corto de O memoria. sea, pero los que reciben el placebo, o sea, después se hace como una estadística. Sí, o O sea, sea, el que recibe el placebo no lo sabe, claro, o obviamente. sea, justamente, en realidad no lo sabe ninguno de los dos, pero Claro. justamente eso se hace para no, bueno, no quería usar la palabra Para no, sesgo, porque si no tendría que explicar, pero para no, bueno, sería para no para no sesgar la muestra, digamos. influir la respuesta, para no Claro, o influir en la sea, justamente, respuesta. o sea, para no influir, justamente, para no influir en la respuesta, y que la persona que sabe que tiene la vacuna podría, no sé, manifestar algo que quizás no le pasa. Entonces, por eso justamente no sabe quién recibe. Esa es la idea. Claro. Bueno, ya me va a salir la mejor palabra, pero esa es la idea. Sí, sí. Bueno, entonces, Se teníamos entendió el concepto. estos en los estudios experimentales. Sucede esto. Por lo general se da mucho en lo que es en medicina, en lo que es esto de probar medicamentos, y bueno, en este caso, como les decía recién, el tema de la vacuna. Se producen estos tipos de estudios, ¿sí? Y también se les da estos nombres, miren. Tenemos de tipo ciego, doble ciego y triple ciego. O sea, en los estudios ciegos
la persona no sabe que recibe la vacuna, por ejemplo. ¿Sí? Dice, en un experimento ciego, los participantes del estudio no saben si están en el grupo de tratamiento o el grupo de control. ¿Sí? O sea, reciben algo, pero no saben si es el medicamento o no. El estudio de doble ciego, este es el que se usó para probar la vacuna, en la mayoría de los casos. Dice que controla los posibles prejuicios, esto es lo que implica la palabra prejuicios, tanto de los pacientes como de las o los investigadores, investigadoras. O sea, en este caso ni los pacientes ni los investigadores saben lo que están haciendo. O sea, no saben si están aplicando el medicamento o no. Ajá. Según lo que escuché con lo que estaban cuando probaron la vacuna, en muchos lados mencionaron que hicieron este tipo de experimentos, doble ciego. En algunos lo estoy diciendo y justo como, bueno, como yo justo conocía de qué se trataba, entonces le presté atención. O sea, las personas no sabían si eran inyectadas con la vacuna y digamos, los enfermeros o los que Los estuvieran inyectando. investigadores tampoco, pero ¿Cómo? tampoco lo sabían. Los No, ellos investigadores, no. o sea, los médicos, tampoco sabían. Los médicos, No sabían si estaban aplicando el placebo o la vacuna. claro, los que estuvieron aplicando no sabían eso. Sí lo sabían los que suministraron. Claro. Que, por ejemplo, un estudio de triple ciego sería que esa parte tampoco se sabe. Por ejemplo, dice así, miren, el experimento triple ciego, ni los pacientes, ni los investigadores, ni los profesionales estadísticos se pueden identificar los sujetos con o sin tratamiento. Y bueno, dicen que esto es el mejor camino. O sea, nadie sabe quién recibió. Pero, o sea, nadie sabe justamente, nadie sabe si lo inyectaron, quién recibió. Pero ¿qué pasa? Justamente en el tema de los medicamentos, o sea, se va a empezar a ver que tales individuos van a ir manifestando algo Un puntual que síntoma. tiene que ver con el Claro. medicamento. Entonces, bueno, a partir de ahí se va analizando. Bueno, como les decía, yo tengo entendido que lo hicieron de esta forma, con el doble ciego, pero podría haber pasado un triple ciego también. Por lo general, siempre en los estudios de medicamentos aparece este tipo de estudios. Claro. Bueno, el otro costado, digamos, que son los estudios observacionales, por lo general son más, bueno, no le digo que son más habituales, pero, por ejemplo, en el campo de la medicina, bueno, también podría ser aplicado, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que hicimos recién de investigar un medicamento, por lo general no se aplica tanto esto. Esto es más que nada, por ejemplo, en el comportamiento animal o algo que tenga que ver con la población en sí también. O sea, la información va a salir a través de la observación del que está realizando el estudio. ¿Sí? Nos dice así, dice, imaginemos una investigación para conocer el comportamiento de los leones. ¿Sí? En particular, sí, cómo las leonas enseñan a sus cachorros a cazar. Dice, bueno, comienza la observación, al principio puede ser difícil saber qué registrar. Bueno, dice que hace algunas preguntas. Bueno, y esto se suele pasar, o sea, para observar hay que saber qué observar. Entonces, por lo general, se suele hacer una serie de preguntas o una serie de ítems para ir anotando la observación. O sea, que no sea algo así simplemente anoto lo que veo, sino que, bueno, tengo que tener, siempre cuando hago un estudio, tengo que tener el objetivo Como, claro. claro, una referencia. Claro, justamente. Entonces tengo que tener bien claro el objetivo, lo que yo voy a hacer para justamente tomar la información que necesito y que no sea algo que no va. Bueno, dice así. Estas son preguntas referidas a este estudio. Dice con qué frecuencia cazan los leones, lo hacen los machos solos, lo hacen las hembras, si van en grupos. Bueno, todas preguntas referidas a ese objetivo. ¿Sí? El objetivo, bueno, era justamente enseñar a las leonas que enseñan a cazar a los cachorros. A los cachorros.
Bueno, acá nos da una pequeña definición. Dice que un estudio observacional se refiere a algunas características del individuo tratando de no influir en dichas mediciones. O sea, solamente se va, lo que se ve es lo que se va registrando, sin influir. En cambio, en el experimental sí se modifica, como lo leí por ahí, o sea, se modifica algo del individuo para producir justamente algún dato. Ujú. Bueno, entonces, recapitulando lo que fui leyendo, tenemos de los orígenes de los datos, ¿sí? Tenemos los de tipo poblacional, que son los censos, y los de tipo muestral, que bueno, justamente es el estudio muestral. Bueno, El más usado siempre son los estudios muestrales, porque, bueno, obviamente no siempre se puede estudiar a toda una población y a veces tampoco no es necesario. Entonces, como justamente decía ahí, que o sea, una buena muestra, ¿sí? Siempre es mejor que quizás toda una población y quizás resulte más, un estudio más fiel y también más económico, porque también o sea, realizar el sí. estudio estadístico para determinada cosa requiere recursos. No Mm. solamente plata, sino que va a ser tiempo, cantidad de individuos que se va a preguntar o a observar, ¿sí? O sea, va a requerir distintos recursos que quizás, aplicado a una buena muestra, quizás se optimiza un poco más esa parte. Bueno, quería seguir un poquito con lo que tiene que ver justamente con lo que les había mencionado, con el sesgo. El tema del sesgo, que apareció, yo una vez se los mencioné cuando vimos los tipos de muestras, En el eh, capítulo 6. que los quería repasar un poquito para ver de qué se trata, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En el sesgo, acá el libro lo divide por dos y no, lo va, lo divide por dos, lo divide en dos partes, soy muy matemático. Lo divide en dos partes, o sea, uno lo va centrando en lo que es la muestra y el Sí. otro lo que es ya la respuesta, o sea, eh, puntualmente en lo que es una encuesta. Y nos va dando diferentes características, diferentes tipos de sesgo. Y bueno, si los voy a ir, los quería, ya que está, ir repasando como para que, más allá de lo que sean, ¿sí? Que entiendan el concepto. En los sesgos por elección de muestra, o sea, en la toma de la muestra, se puede producirse lo siguiente. ¿Viste? Muestras por conveniencia, o sea, voy a elegir lo que me conviene, ¿sí? Eso es lo que Claro. está diciendo. Que quizás, bueno, eso no es bien visto porque no siempre se debe elegir lo Sí, que a uno le conviene, sino que tiene que ser algo claro. más parcial. Después, consejo personal, ¿sí? Fíjense que dice, por empatía, gusto o interés, quien está realizando la encuesta, ¿sí? Puede preferir encuestar a cierto tipo de persona y no a otra, Mm. ¿sí? Eso sería un consejo Y pero personal. no, eso no sería también por conveniencia. Sí, pero quizás acá lo enfoca más a la encuesta y acá a algo más general. A ver, vamos a leer un poquito. Dice, bueno, acá es un ejemplo. Ajá. eh, Acá dice, obtener una muestra de esta manera es rápido y económico, pero la gente que eh, contactan no Sí, es representativa de la mayoría de la población. claro. Las entrevistas de los centros comerciales, ¿sí? Claro, uno al shopping y no todo el mundo accede a ir a un shopping. Claro, por ejemplo, Esa sería la conveniencia, claro, eso sería más o menos la idea. que captan un determinado tipo de estatus poblacional. Bueno, sí, eso también podría ser. Sí, bueno, esa Mm. sería más o menos la idea de esta que nos menciona ahí. Después, este me ha parecido también al primero. Dice, por respuesta voluntaria, surgen a partir de individuos que se ofrecen voluntariamente a participar. Dice que se trata, por ejemplo, de los que alimentan las votaciones organizadas por programas de radio, televisión o algún sitio de internet. ¿Sí?
no producen resultados que tengan algún significado en relación a la opinión de la población en general. O sea yo voy a responder si quiero, y bueno, porque pertenezco, por ejemplo, al programa de radio que estoy escuchando. O sea, Claro, si bien sirve para el programa en sí, pero como estudio de una población o de una muestra en general, quizás no sirve tanto. Entonces acá nos decía eso. mm, Bueno, sesgo por respuesta, acá tenemos, debido a la presentación de las preguntas, ¿sí? O sea, esto puntualmente se refiere más que nada a las encuestas, y acá hay varios que se refieren a la encuesta. La presentación de preguntas es algo que sucede mucho. Dicen que según las palabras las diferentes palabras con las que se puede presentar una misma pregunta, suelen ser fuente importante de sesgo en las respuestas. O sea, yo puedo hacer una pregunta intentando impulsar una respuesta. Son las preguntas, por ejemplo, que tienen que ver, que tienen alguna retórica o algo que, mm, mm. que hacen que yo responda tal respuesta, porque la Sí, lo que pregunta ellos quieren. claro, me está como diciendo, bueno, decime esto porque es lo que estoy preguntando. Claro. Eso suele pasar, ¿sí? Mm, Que suelen, por ejemplo, acá hay un ejemplo, una pregunta dice, ¿no está usted harto de pagar impuestos para que todo siga igual de mal? Por ejemplo, acá no es una pregunta. Entonces, bueno, obviamente, claro. esta persona, como se da cuenta que está todo mal, va a responder que sí, estoy harto. Que está harto, sí. Claro, o sea, se enfocan más que nada más que en la respuesta, sino que en la opinión de esa persona para que nos diga una opinión más que una respuesta. Entonces sería más o menos la idea. Bueno, el por tratar de agradar, ¿sí? A veces se acerca alguien, nos pregunta algo, y como no queremos decirle algo que le moleste, le decimos lo que quiere escuchar. Eso sería Lo que más o quiere menos la escuchar. idea. ¿Viste? A la gente no le gusta mostrarse con ideas que no están bien vistas socialmente. Entonces, por ejemplo, cuando esté cara a cara con el encuestador, llenando un formulario no anónimo, acá nos da un ejemplo. Dice, un varón evitará una respuesta que parezca machista, una mujer responderá tratando de ocultar algún prejuicio. Bueno, algunas cuestiones de que eh, para no confrontar o para no exponer alguna idea, entonces termina siendo Mm, algo que quizás no quería poner. Otra sería el por recuerdo, o sea, la persona va recordando, ¿sí? Información, o sea, dice así, dice, si la pregunta está referida a un acontecimiento ocurrido algún tiempo atrás, dice, la respuesta tendrá un sesgo por recuerdo. Por ejemplo, si le preguntan a una madre qué edad comenzaron a caminar sus hijos, la veracidad y la precisión de la respuesta dependerá de la característica personal de la madre. O sea, va a decir quizás una fecha o un tiempo, pero quizás no sea exacta. Entonces, claro. esto de por recuerdo tiene que ver justamente con eso, con la memoria de la persona. Bueno, quedan algunas más, dice, por no respuesta, o sea, yo decido no responder al cuestionario, justamente. Dice, algunas veces las personas que han sido seleccionadas para una encuesta son muy difíciles de localizar o simplemente se niegan a responder. Los individuos que no responden pueden ser muy diferentes a los que sí lo hacen. Entonces, bueno, ese por no respuesta también sería un sesgo, porque podría llegarse a dar que personas no quieran responder, y bueno, quizás la idea de la respuesta de esa persona quizás será útil para el estudio. Y por subcubrimiento, tiene que ver, es media parecida a la del shopping, por ejemplo. Mm, Porque acá nos dice, una encuesta telefónica ignora a todos los sujetos que no tienen teléfono. ¿Sí? Una encuesta que no realiza tiene las interés. entrevistas en hogares ignora a los que viven en la calle, por ejemplo. O sea, accede, por ejemplo, el teléfono es la más clásica. O sea, las encuestas Claro, telefónicas se hacen solamente a las personas que tienen teléfono, porque eh, claro. sí o sí se necesita un teléfono. Claro. Entonces, eh, sería un sesgo. Igualmente, ustedes saben que esto sucede, o sea,
yo tengo teléfono de línea y constante, suena solamente para una encuesta, no es que alguien te llama por ahí. Ah, sí. Sí. Yo no tengo teléfono fijo. Ah, bueno, Así que yo bueno, no participo en ninguna encuesta. no, por eso, justamente, los teléfonos, hoy en día pasa eso, los teléfonos fijos son para encuestas, no es que, porque claro, ya nadie me llama por teléfono, uno ya se maneja por mensaje, Nadie, sí, nadie entonces usa. el teléfono Sí, fijo ya no quedó, o sea, quedó en la casa y quedó. Y siempre que sí. suena, yo ya ni atiendo porque ya sé que es una encuesta, y cuando atiendo, levanto, confirmo que es una encuesta, entonces bueno, y sí, ya ni Mm, atiendo a veces. Bueno, entonces, ¿se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Acá les quise dar sí. un pantallazo organizando algunos capítulos de lo que tenía que ver justamente con esto de los estudios y, y más o menos lo que sea la misma la idea de lo que es, por ejemplo, la encuesta. ¿Sí? Les quería mostrar ahora, como para ir cerrando la idea, acá yo les subí, después chequenlo cuando entran al Classroom, un, un PDF que en realidad les va definiendo tipos de encuestas. ¿Sí? Primeramente les da la definición, les da, por ejemplo, unas características, ventajas, desventajas, ¿sí? Y les va dando como tipos de encuestas y les va definiendo muchas definiciones, ¿sí? Les va dando muchas definiciones, pero más que acordarse de cómo se llama cada tipo de encuesta, a mí me interesaría que lo lean y intenten ver cómo lo va encarando esto, ¿sí? Por ejemplo, más allá de que ya nos va definiendo cómo se llama cada una, sino saber qué características tiene para después aplicarlas, ¿sí? Obviamente que uno no hace exactamente un determinado tipo y nada más, o sea, siempre hay alguna mezcla de todas las Mm, características que dice acá. Em, las más, o sea, lo más global de los tipos tenemos las abiertas y cerradas. Por lo general, siempre se utilizan encuestas las cerradas. Cerrada significa que la persona que me va a contestar solamente me va a decir las opciones que yo le digo. Eso ayuda mucho después a registrar los datos, porque si yo le doy opciones, ujú. después yo tomo esa opción y ya me sirve em, para registrar como dato. En Claro, cambio, si yo lo dejo hablar o lo dejo escribir, entonces voy a tener que leer todo lo que me puso y quizás no me respondió lo que yo le estaba preguntando. Entonces, tal siempre la cual. recomendación es hacer encuestas cerradas. Em, bueno, ven acá abierta cerrada, les va dando diferentes clasificaciones, ¿sí? Las funciones de cada tipo de encuesta. ¿Sí? sea, para, o sea, para tal situación también hay un tipo de encuesta, y les va definiendo. Eh, Se los quería explicar así por arriba, después ustedes lean uno por uno, pero más que conocerlos, a mí lo que me interesaba es que entiendan más a qué apunta con esto de los tipos. ¿Sí? Mm, Porque seguramente cuando les toque armar algo parecido, no van a hacer algo puntualmente así, sino que más o menos se van a encontrar que tienen diferentes tipos en el mismo. ¿Sí? Sí, claro, sí, este es el más importante, ¿sí? De, las, de la clasificación, digamos, tenemos, fíjense con sí. ese abiertas, ¿sí? Las preguntas que solo formulan las preguntas que solo formulan, sin estas 6 categorías de respuestas se deben utilizar muy poco en las encuestas, porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. O sea, Claro. después de todas esas respuestas hay que leerlas y hacer el estudio. Eso es lo que más o menos nos está diciendo. En cambio, las cerradas tenemos diferentes clasificaciones. Eh, bueno, eh, bueno, les quería contar así brevemente, ya como para ir cerrando, ¿sí? Mm, Eh, entonces, para que vayan pensando el trabajo final. O sea, el trabajo final, o sea, nos faltan 2 meses, 3 meses. No sé cuándo va a ser el cierre del año, pero claro. seguramente va a ser a principios de noviembre, se me hace. Entonces, para que vayan, tienen que ir pensando
algún objetivo, o sea, algún tema de investigación, ¿sí? O sea, yo siempre les propongo alguna problemática laboral, pero no sé si todos están trabajando y no sé si todos están trabajando en un lugar. Entonces, Claro. lo podemos hacer un poquito más amplio. ¿Sí? Alguna problemática que sea interesante de realizar alguna, por ejemplo, alguna encuesta para sacar alguna información. Los años anteriores los chicos han hecho de un montón de temas. Por ejemplo, desde temas sociales, como por ejemplo, no sé, el alcoholismo, por ejemplo, a cosas puntuales del trabajo como un grupo me acuerdo que un año, un grupo de logística había investigado por qué faltaban mercaderías en los depósitos. O sea, hicieron todo un trabajo de por qué se perdía, o sea, quedaba sin registrar, no sé cómo lo, lo mencionan, eso es de la carrera de logística. ¿Por qué se perdían los elementos en el depósito? Entonces hicieron las preguntas y llegaron a una conclusión. Por ejemplo. Después, bueno, hubieron muchísimos temas. Bueno, Claro. se los voy. Otro tema puede ser el absentismo en el trabajo. El del ausentismo también lo hicieron, vos sabés que también. ¿Sí? Claro. Un grupo, un año había investigado el tema del ausentismo. Eso está bien. Eso sería buena también, ¿eh? Si quieren ir por ese lado, sería muy bueno. Está bueno. Bueno, bueno, chicas, porque hoy fuimos nosotros tres. Bueno, vamos a dejar hasta acá, aprovechando que ya se va a terminar el tiempo. Bueno, entren al Classroom, revisen el material ese que yo les dije, y bueno, y vayan pensando a ver cómo vamos a organizar. Temas de estadística nos quedan pocos, nos quedan creo que 2 unidades más, y cuando terminemos las unidades yo ya no les agrego más nada, sino que ya se dedican a armar el trabajo y nada más. ¿Sí? Claro. Ya. Que sería la unidad 18 y 19 que nos habías dado para leer también. Sí, yo se los detallé en el Classroom, Sí. los capítulos y las páginas donde están. Hay un anterior, una clase 7, que eso nosotros no lo repasamos. Se los voy a explicar rápidamente, que justo eso quedó como medio colgado. La clase que viene se los voy a explicar rápidamente, así saben de qué se trata y ya también lo pueden aplicar. Bueno, dejamos acá y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. El viernes que viene. Sí. Buen fin de y buena semana. Buenísimo. Igualmente, Federico. Nos vemos. Chau, chau. Chau.